Ahora en el programa vamos a hablar con la doctora Carolina Barri. Y Carolina tiene una particularidad que a mí me despierta mucha curiosidad. Debe tener muchas cualidades, pero a mí me interesa mucho porque es una especialista en peronismo. ¿Hago bien en decirlo así? Suena, está bien. Parece razonable. Estoy todo el día trabajando o estudiando el peronismo, la verdad que sí. ¿Hay algún otro tópico en la historia argentina que haya sido más estudiado que el peronismo? No. Tenemos 70 años, ¿no? Digamos, si tomamos en cuenta los 200 años de independencia, bueno, 70 años de los 200 son peronismo. O estamos ligados al peronismo de una u otra manera, con lo cual los trabajos y los estudios sobre estos 70 años son múltiples. Sobre todo de la primera década, ¿no? Que es lo que yo hago, que es 43-55, bueno, los primeros años de la revolución del 43 y el golpe del 55. Ahora, que es interesante porque situarlo desde el punto de vista científico, estudiar un movimiento social de las características del peronismo, tiene que tener tal multiplicidad de variantes, entrarle por tantos ángulos diferentes. Sí. Y cómo, porque la primera cosa que a mí me surgiría es que uno inexorablemente tiene una ideología. Nosotros, una persona yo tengo una idea sobre lo que a mí me gustaría leer, me gustaría que la sociedad fuera. Debe ser difícil separarse, sobre todo porque es muy contemporáneo, porque está vivo todavía. Sí, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo que está mal? No, es cierto lo que decís. Es difícil acercarse al peronismo, un peronismo que todavía es actual. Por eso, ¿no? O sea, que transcurre. Existe, por eso yo me dedico al del 43-55, porque tomás una distancia que donde ni siquiera había nacido, con lo cual, pero bueno, la familia, todos siempre tienen algo para contar, a favor o en contra, que de alguna manera ayudan a entender un proceso, un periodo, una época, que es riquísima. Bueno, de hecho en este momento estamos trabajando, ya que vos hablabas del tema de cómo abordarlo científicamente, con un colega de la Universidad de 3 de Febrero, donde yo trabajo, estamos haciendo un diccionario histórico del peronismo, ¿no? Eso me interesa, lo anoté ahí, pero diccionario histórico. Quiero saber de qué se trata. Bueno, mira, en realidad es un proyecto que hace 5 años que estamos haciendo. Es un trabajo que reúne a 140 investigadores argentinos y extranjeros, investigadores, ¿no? No digo, ¿todos antropólogos? No, la mayoría son historiadores, cientistas políticos, sociólogos, algún filósofo. La mayoría son investigadores con CONICET. La mayoría tiene su doctorado en alguna universidad, con lo cual yo también te estoy marcando, digamos, qué perfil es la obra que estamos haciendo. Y estamos reuniendo alrededor de 700 voces temáticas y biográficas sobre esta primera etapa del peronismo, ¿no? Que también ayuda a entender de alguna manera lo que sigue. Bueno, esa es la idea. Y la idea también es hacer con datos duros, que es lo más difícil de conseguir. Pero es lo mejor, ¿no? Porque es lo mejor. Eso termina, porque esta es la prueba, mire, no es una opinión. Exacto. Opinamos todos. Claro. Acá la idea es poner datos duros. Y es muy difícil porque no existen, porque los archivos fueron quemados en 1955. Entonces nos tenemos que manejar con muchos archivos privados, gente que ha guardado cosas en sus casas. Por ejemplo, para el área sindical, que es uno de los temas que uno dice, bueno, que más estudiado ha estado durante este periodo. Sin embargo, cuando vos buscas datos duros, digo fecha de nacimiento, muerte, qué hizo, dónde vivió, en dónde estuvo afiliado, cuál fue su participación política previa, por ejemplo, el área sindical es muy difícil conseguir, ¿no? Documentación, datos específicos. Así que bueno, ya te digo, es una obra que hace ya 5 años que venimos trabajando. Ahora, cuando vos decís fecha de nacimiento, eso lo entiendo, pero más me interesaría saber qué es lo que pensaban y qué es lo que escribieron y qué es lo que hicieron. Por supuesto. Eso también es difícil conmensurarlo en datos específicos. Porque yo te puedo decir, fue afiliado al Partido Socialista. Y bueno, ¿cuándo? ¿En qué momento? No es el mismo el socialismo de la década del 20, del 30, en el 40. Entonces, fue integrante del Partido Peronista. Bueno, ¿en qué lugar estuvo en el Partido Peronista? ¿En qué espacio? ¿Dónde militó? ¿Cuál fue su aporte? ¿Fue candidato o no fue candidato? Sobre todo esa información que parece tan obvia y que uno dice, bueno, tiene que estar, ¿cómo que no va a estar? No está. Entonces estamos tratando de reconstruirla. ¿Qué percepción tenemos nosotros que tiene la sociedad que es equivocada sobre el peronismo? Que es equivocada. O sea, ¿qué cosas vos dirías? La gente cree esto que no es cierto.
¿Hay algo así tan duro? Bueno, depende de donde estés parado también, ¿no? O sea, ¿quién lo observa? Bueno. ¿No? Eso también es un, bueno, pero es un poco la cosa primera pregunta tuya. Bueno, ¿no? tiene que ver un poco inclusive hasta con lo fáctico. Es decir, bueno, hay gente que cree que pasó esto, pero está distorsionando la realidad porque era otra cosa. Bueno, por ejemplo, el tema del sufragio femenino, que es uno de los temas que yo más he trabajado, ¿no? Siempre se dice que Eva fue la sufragista feminista y en realidad ella fue el último eslabón de una larga cadena, ¿no? De luchas de sufragistas, de feministas, pero viste como los partidos de fútbol, que vos no te acordás quién hizo los pases previos, sino te acordás de quién metió el gol. Sí. Bueno, Eva metió el gol. Entonces, digamos, no es poco. No es poco porque ella aparte toma para sí la campaña, presiona a las cámaras de diputados para que se sancione la ley, digamos, y ella es parte de su construcción política. Pero en realidad, digamos, no es la única que lo hizo, sino que, bueno, fue una concatenación de hechos de mujeres, de circunstancias que vienen desde fines del siglo XIX. Otra cosa, por ejemplo, que... Una cosa antes de... No, por favor, acordate lo que vas a contar. Sí. ¿Qué pasaba en Latinoamérica con el voto femenino? Bueno, está muy buena esa pregunta. En realidad Argentina forma parte, digamos, de todo el conglomerado de países que de forma casi simultánea se está dando la ley de sufragio femenino. El mismo año que se da en Argentina, en 1947, se da en Venezuela y en China. O sea, como para tener una idea, ¿no? Un poco de qué sucede en el mundo. Ajá. Y en Uruguay, Brasil, Chile. Es todo más o menos en forma simultánea, ¿no? En Estados Unidos, que siempre se dijo, bueno, fue el adalid, el parangón. Bueno, en realidad, si vos tomás en cuenta que no estaba contabilizada la población negra, que en realidad empiezan a votar en la década del 60, bueno, las mujeres negras tampoco votaban en ese momento. Claro. Pero aparte me parece que lo más importante de destacar en este tema, que no es solo el sufragio, la ley. La ley era una cosa que tarde o temprano iba a salir porque era un tema que estaba a nivel mundial ya aceptado. Qué vergüenza, que a mí me da pudor imaginarme una sociedad hace tan poquito tiempo en donde la mujer no fuera considerada y respetada para votar. Y las cosas que se decían, ¿por qué no tenían que votar? ¿No? Que el tamaño del fémur, que éramos enfermizas. ¿En serio? Sí, vos ves los debates parlamentarios, lo que te digo no son cosas de la calle. ¿Pero el tamaño del fémur? Sí, el tamaño del fémur, que la cabeza, que éramos muy sensibles con el tema de los partos, que enfermizas. La palabra enfermizas aparece en los debates, ya no tanto en el 47, ¿no? Pero en los debates de los previos sí. Y bueno, en el 47 hay algunos que todavía están ahí, bueno, que va a ser un tema de caos para la familia, qué va a pasar dentro de las familias cuando las mujeres voten. Pero ellos que suponían que el fémur estaba en la cabeza, además, porque es raro eso, ¿no? Pero porque te empiezan a comparar la estructura ósea del hombre y la mujer, entonces empiezan a hacer análisis de todo tipo y color. Y bueno, entre tantas cosas se hablaba del fémur. Un diputado hablaba, después otro que decía que iba a ser germen de caos en su familia, ¿no? Dice qué autoridad va a tener el marido sobre la familia, sobre la mujer, cuando la mujer vote, ¿no? Va a ser un símbolo de anarquía. Bueno, pero me parece que lo más interesante del peronismo en ese sentido no es solo la ley de votos, sino haber movilizado y organizado a las mujeres para que... Eso te iba a preguntar. ¿Cuántos había? ¿2.600 organizaciones? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Manzanas? Contame. Bueno, lo que se hizo fue un partido. El Partido Peronista Femenino, ¿no? Que era un poco más que una rama femenina del Partido Peronista. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, Eva estaba a la cabeza y Eva era la líder indiscutida de este Partido Peronista Femenino que surge en 1949 y que con las características que tiene este partido, que son partidos carismáticos, es decir, que no se puede entender sin hacer referencia a la líder y por la forma en que estaba organizado, se desvanece después de la muerte de ella y termina de desaparecer en el 55. Isabel después quiere de alguna manera volver a reflotarlo, pero no fue posible. Con las características que tenía este partido en la época de Eva, no fue posible. Lo importante es que ese partido movilizó miles de mujeres que no estaban en la política, que nunca habían hecho política, con la dificultad que había en la década del 40 y 50 de salir de la casa para hacer política, ¿no? O sea, el tilde que tenían estas mujeres era muy, muy pesado, ¿no? Las connotaciones morales, ir a una unidad básica, hacer política. Entonces todo eso se trata de organizar de tal manera que no fuera tan disruptivo. Entonces hay como una baja en el vocabulario, ¿no? Entonces no se llamaba de afiliación, se llamaba censo de mujeres. En un primer momento no se llamaba partido, sino se llamaba movimiento. Las unidades básicas eran hogares. Muchas de las unidades básicas femeninas funcionaban en casas de familia, con lo cual no es lo mismo ir a un local partidario que ir a la casa de una vecina a hacer acción social, porque tampoco se hablaba de política, era más acción social, pero era netamente acción política. Y esto dio como resultado que en la elección primera que votan las mujeres, que es en el 51, ingresaron en la Cámara 26 diputadas nacionales más 6 senadoras nacionales,
más las legisladoras provinciales dan más o menos un total de 106 mujeres electas. Que eso también es distinto a lo que pasa con los otros países, ¿no? Vos que me preguntabas qué pasa con América Latina, claro, u otros países. En general, para el 45, en las cámaras del mundo se había una mujer, dos como mucho. Era, digamos, la excepción, 2 mujeres. En cambio, en la Argentina hubo una irrupción. En la Argentina hubo una irrupción. Y aparte, generalmente, la que asume en la Cámara es la feminista o sufragista, la que llevó adelante la lucha. En el caso de Argentina, no. ¿Evita hubiera sido presidente de no haber muerto? Es muy difícil tu pregunta. Perdóname. No, a ver, primero porque no tengo idea. Y segundo porque en realidad la sociedad de la década del 40-50 no estaba tampoco preparada para aceptar a una Eva. O sea, Eva era absolutamente disruptiva. Realmente no era aceptada por el antiperonismo, mismo por los peronistas. No era fácil. La esposa del presidente, que tiene más poder que un ministro, más poder que un gobernador, que se sitúa a la par que el presidente de la nación. Fíjate que la candidatura a la vicepresidencia de la nación, ella de alguna manera la trata de incentivar y de propiciar y con el apoyo de la CGT. Pero ¿quién es el que le baja el pulgar ahí? Es Perón. Es el propio Perón. Es el propio Perón. Entonces, me parece muy difícil en esas circunstancias que Eva... Igual tenía más poder que un vicepresidente. No, seguro. Era una forma de darle alguna legalidad a un puesto que era informal, porque ella tenía un puesto absolutamente informal. La doctora es Carolina Barri, es doctora en Ciencias Políticas. Como ustedes se dan cuenta, seguramente a ustedes les pasaría lo mismo si estuvieran sentados frente a una persona que investiga un tema, no solamente de actualidad, porque siempre va a ser de actualidad estudiar el peronismo, no sé, entenderlo, pero seguramente deben confluir tantas cosas que analizarlo científicamente, poder ponerlo ahí arriba de la mesa y desproveerse de todas las opiniones que uno tiene, de toda la ideología, es muy difícil. Muy difícil. Que la matemática no presenta, o sea, yo no estoy enamorado de ningún número, ni estoy a favor de uno y en contra de otro, ni me parece que uno... Y sin embargo, cuando uno estudia, el objeto de estudio es algo tan vivo, que presenta tantas pasiones. Y que apasiona. Y que apasiona. ¿No ves cómo me apasiono? Sí. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Nosotros seguimos ahora así en Científicos Industria Argentina.